No somos eternos, pero algunos envejecen mejor que otros. Parece que ese es el caso de Superman, que cumplió este 18 de abril 85 años y ha deleitado a todo el mundo, defendiendo a la humanidad de múltiples peligros. El tema nos lo propuso nuestro experto en cine, J. Vega, a quien le damos la bienvenida al día de hoy para comentar la historia de este personaje, el más famoso superhéroe. Bueno, ahora es debatible. Tiene más competencia ahora. Ahora tiene más competencia, pero Superman sí es el primer superhéroe que existió. ¿Y por qué quiero hacer esa diferencia de superhéroe? Porque antes de él existieron héroes, pero él es el primero de los superhéroes, o sea, el primero que tiene poderes más allá de los humanos, y algo muy importante también es que tiene ya 85 años de historia que estamos celebrando, ¿verdad? Nosotros los fanáticos de esto lo celebramos realmente como si fuera un cumpleaños, como si fuera un aniversario, porque Superman es el primero y el que marcó la pauta para todo lo que se vino después y ahora que estamos en esta época de oro de los superhéroes. Jota, la verdad es que no ha variado mucho, por lo menos en la mayoría de los casos, esta historia de Superman, el superhéroe que tiene que esconderse, el que tiene que buscar la manera de disimular que realmente tiene poderes. Y lo hemos repetido en muchísimos otros hasta la fecha. Parece ser que es parte del encanto que nos presentan estos seres con poderes sobrenaturales. De hecho, bueno, es algo un poco más de DC Comics, hablando de que hay diferentes compañías de héroes. Por ejemplo, Superman es de la compañía DC Comics, ¿verdad? Detective Comics, así nació esta compañía, y Superman hace su primera aparición en el año de 1938, imagínate, con el Action Comics número 1. Entonces, es muy importante, hablando de que los cómics en ese tiempo todavía no eran tan populares, pero Superman disparó las ventas, ¿verdad?, de lo que eran cómics y obviamente enfocados para niños a principios de los años 40. Jota, cuando estamos hablando de cómics, de lo que estamos hablando ni siquiera son de fábulas, sino de los libritos. Vamos para ubicarnos, señoras, ustedes que están ahí, ¿se acuerdan cuando comprábamos Calimán y Memín? Estamos hablando de ese tipo de revistas. De hecho, el cómic primero nace como tiras cómicas, ¿verdad? O eso sería como la traducción en español para entenderlo todavía mejor. Antes no era una historia completa, un libro de historia, sino eran venían dentro del periódico algunas tiras cómicas, ¿verdad? Como esos chistes que venían antes en los periódicos, y ahí es donde venían. Luego ya dijeron, bueno, las tiras cómicas pegan tanto que vamos a empezar a hacer libros solo de estos artes gráficos, también llamados novelas gráficas, ¿verdad? Depende de la situación. Estas primeras imágenes que estamos viendo se parecen mucho a lo que veíamos en los impresos, que quizás la tecnología, J, es lo que hizo que después ya no sea nada ni parecido, porque los efectos especiales nos han dado la oportunidad, aun cuando se trata de dibujos animados, de un producto que, si lo comparamos con el incipiente primer ejemplar de estas revistas, es realmente diferente. Bueno, exactamente. Bueno, lo que acabamos de ver también en pantalla fue la portada de ese Action Comic número 1, que fue la primera aparición, pero realmente Superman nace en 1933 como un villano llamado el Superhombre, que era un villano calvo que tenía poderes psíquicos, pero el personaje no pegó para nada, no les gustó a los editores. Se fue mejorando en 1936, ya hicieron como unos cambios, tanto Joel Shuster como Jerry Siegel, que fueron los creadores del personaje, y en 1938 ya nace el personaje, y todavía no nace como lo conocíamos. Superman al principio no volaba, lo que hacía era pegar brincos enormes. Antes, en los Palms, se llamaban Palms, eran estas tiras cómicas que te llamo, existían personajes como John Carter, que son todavía más viejos que Superman, pero eran seres humanos que iban a otros planetas y ahí desarrollaban, por ejemplo, por la gravedad de la Tierra, John Carter brincaba más alto que los demás, etcétera, etcétera. Entonces les pusieron esas cosas. El traje se origina, imagínate, por los hombres que hacían en los circos, que levantaban pesas. Ajá. Entonces correcto. El traje se lo hicieron por medio de eso, por eso tiene el calzoncillo por fuera. Entonces, eso son muchas cositas, ¿verdad?, que si vas viendo
fueron aportando a el personaje y en algún momento también, por ejemplo, la fortaleza de la soledad, la kriptonita, no nacen dentro del cómic, sino nacen, por ejemplo, del primer programa de radio que se dio en 1941 del personaje, y ahí fueron agregando toda esa mística hasta lo que conocemos hoy en día como Superman. Ahora, Jota, no podemos dejar de lado que podría haber desarrollado algunos fanáticos que leían historietas, pero que definitivamente uno de los mayores elementos del éxito de, podemos decir, la franquicia de Superman, tiene que ver con la escogencia de los actores. Sí. Es decir, en su momento, Christopher Reeve encarnó al primer hombre de acero en el cine, un hombre muy atractivo, objeto de deseo de no solo del público que ya estaba cautivo con las historietas, sino después con el montón de mujeres y señoras y jovencitas que empezaron a idealizar una imagen de un superhombre. De un hombre perfecto, correcto. Exactamente. Bueno, antes, todavía se me está adelantando, porque Christopher Reeve fue en el 78, pero en la década del 50 tuvimos a George Reeve, que también tuvo una serie, esta era en blanco y negro, del personaje de Superman, y ya luego, ya en el 78, arrancamos cinematográficamente con las películas de Richard Donner, de Christopher Reeve, denominada como simplemente The Superman, ¿verdad? El superhombre. Y sí, fue un boom a nivel de taquilla, fue un boom a nivel de popularidad del personaje. De hecho, imagínate que Superman es tan, pero tan popular, este personaje, que su logo, el símbolo de la S, es el segundo más reconocible a nivel mundial, solo por debajo de la cruz cristiana. Increíble. El símbolo de Superman es el segundo más reconocible. O sea, si lo pones allá en China, en Tailandia, en Estados Unidos, obviamente, en cualquier parte del mundo, generalmente va a haber alguien que reconoce el símbolo de Superman. Ni siquiera Batman tiene ese honor. Entonces, imagínate que la popularidad del personaje ha dado incluso a que varios académicos hayan estudiado la psicología del personaje, cómo se comportaría la sociedad si realmente apareciera una persona con superhéroes dentro de nosotros, o también el impacto que tendría un alienígena dentro de la Tierra. Pero eso ya lo han tratado incluso algunas de las películas en las que el ejército, por ejemplo, lo perseguía pensando que era una amenaza, asustados de que con sus poderes realmente podría eliminarlos en un 2x3. Y por eso parte de la película lo que nos muestra es el esfuerzo que hace Superman por demostrar que él realmente está del lado de la justicia. Exacto, ¿no? Y eso es lo que nos lleva entonces a ver por qué necesita una doble personalidad. Porque una persona que tiene superpoderes o que hace este tema de lo superheroico, necesita también tener no solamente una vida privada, porque no puede ser siempre 100% héroe, sino tiene que cuidar a las personas que lo aman, a las personas que están alrededor de él. Y ahí viene este caso de la doble identidad, en el caso de Superman, de Clark Kent, que es su alter ego, que curiosamente es un periodista, ¿verdad? Es un reportero. Y bueno, de hecho ando medio Clark Kent, así, ¿verdad? yo iba a decir, no hables de eso porque me vas a exponer, luego la gente va a saber de mis superpoderes. De mi identidad secreta. Puedo decir que este personaje, J, es uno de los que han sido menos manoseados, si me permites el término, con respecto a otros en los que a las historias les dan vuelta para atrás y para adelante y las actualizan y las modifican. La historia de Superman es básicamente la misma a través de los años. No podríamos hablar de eso porque primeramente existe la historia original o la línea que se sigue del héroe. Sí ha tenido varias modificaciones a través de los años. Por ejemplo, fue el primer superhéroe así de rango muy alto que muere. Y esto lo vemos en la época de 1991, en el año 1991, donde sale el famoso cómic de la muerte de Superman, que incluso es el cómic más vendido de la historia. Se vendieron millones y millones y millones de copias, incluso los diarios, las televisoras y todos anunciaron reportaron la muerte. Sí, Jota, pero digo, no hay que ser un fanático para suponer que si mataban a Superman estaban apostando y ya lo esperaríamos por su resurrección y un éxito en ventas también.
Vieras que sí y no, porque digamos, después de eso empezaron a matar héroes a diestra y siniestra. Bueno, es que si habían matado a Superman, a cualquiera entonces Exacto. podrían matarlo. Pero duró un año en resucitar a nivel de los cómics, en devolver. Entonces la gente de verdad creyó, mataron a Superman. Aquí vemos, por ejemplo, en esta animación, un poco de eso de la muerte de Superman. Esa es la portada del cómic. ¿Quién lo mató y cómo? Lo mató un personaje denominado como Doomsday, que es un experimento kryptoniano, la abominación le llaman en lo que tiene que ver en los cómics, o el juicio final se llama también a nivel comiquero. Él es un personaje que es un kryptoniano que fue llevado a muchísimos experimentos hasta hacerlo inmortal, básicamente. Entonces tiene la misma potencia y fuerza de Superman, pero llevado a niveles extremos, ¿verdad? Y de hecho los dos mueren en la batalla. Es una serie de cómics bastante importante. Luego de esto viene The Reign of Superman, un año después, en los cuales 4 personajes dicen yo soy Superman. Y luego sale el verdadero Superman a tener que batallar por tener nuevamente este título. Estoy procesando la información que nos estás dando de cómo el otro también muere. Tal vez el mensaje que daban es nadie es más fuerte que Superman. Murió él, pero el otro no quedó vivo. Y todavía entonces nos venden esa imagen idealizada de alguien que prácticamente lo puede todo. Quienes crecimos viendo las fábulas de la Liga de la Justicia, no de las películas nuevas para adultos, sino la Liga de la Justicia que disfrutábamos como chiquillos, sabíamos que Superman era el jefe de todos los demás. Sí, realmente fue el líder muchísimo tiempo de la Liga de la Justicia. La que me estás hablando es, me imagino que la serie de los Superamigos, que es más o menos... Los Superamigos, era de los correcto, 70s. así se llama. Porque la Liga de la Justicia luego fue una serie que fue del año 96 para arriba, y esa es un poquitito más moderna, un poquito más, igualmente para niños, pero tiene unas tramas más serias. En cambio, los Superamigos sí era totalmente dirigida a un público muy infantil, donde veíamos a todos los Superamigos como Batman. De hecho, eran producidas por Hanna-Barbera. Hanna-Barbera de los Picapiedra también, por ejemplo. Exacto, el oso Yogi y todo eso. Esa serie era muy importante porque nos daban a ese Superman muy fantasioso, ¿verdad? Sí. Bueno, contra robotcitos, contra dinosaurios, muchísimas cosas más infantiles, que también nos daba a ese Superman como el líder de la Liga de la Justicia y un Superman básicamente invencible, ¿verdad? Que no importaba lo que pasaba. De hecho, creo que en algún capítulo es contaminado por kriptonita y está a punto de morir también. Y ahí tenemos como un capítulo más emocional dentro de los Superamigos. Pero la historia de Superman a nivel de cine, a nivel de cómics, a nivel de animación, es impresionante. Estamos hablando que es un personaje que tiene 85 años de historia y hoy en día está vigente. Correcto. De hecho, se viene un nuevo reinicio del personaje. Ahora, a partir del año 2024, una nueva película denominada Superman Legacy, donde vamos a ver nuevamente un reinicio de la historia de Superman, porque ya estamos terminando estos 10 años. En el 2013 sale la película de Man of Steel, interpretado por Henry Cavill, quien para muchos está casi que al nivel de Christopher Reeves, ¿verdad? Entonces es algo muy fuerte que decir. Ok, danos detalles, porque el mundo entero lloró el anuncio de que este actor había dicho que ya no sería Superman. Hizo este anuncio y así va a ser, pero después entonces de haber dejado una película ya filmada. O sea, lo vamos a ver una vez más, ¿es así? La última vez que lo vamos a ver va a ser en la película que se estrena el próximo 17 de julio, que es la película The Flash, que le va a dar un cierre, un reinicio a todo el universo de DC Comics. En aquella película que nos comentaste que muestra un multiverso en donde Flash intenta salvar a su mamá y empiezan a aparecer otros personajes. Exactamente, dentro de ellos, solamente como cameo va a aparecer el personaje de Henry Cavill, y en esta película nos van a aclarar que ya este universo en el que salía Henry Cavill, que fue el principio, el universo dirigido por Zack Snyder, ya desaparece, por decirlo de una manera, y ahí con él desaparece también el Batman de Ben Affleck, la Wonder Woman de Gal Gadot, y toda esta década que ha venido, que arrancó con Man of Steel, que fue la película de Superman del 2013. Lo que nos estás diciendo es algo muy triste, porque nos demuestra que para Hollywood
y así es como lo estoy percibiendo, la belleza y la juventud es importante y que por más superhéroe que sea, un actor no podría pasar más de una década interpretando a uno de estos superhéroes porque simplemente se desgasta físicamente y necesitan las nuevas generaciones tener que admirar a una de sus estrellas favoritas como uno de estos personajes. Por ahí ha de ir el asunto. Por ahí ha de ir. No puedes presentar un Superman que envejezca, ya que el personaje es básicamente inmortal, igualmente con Wonder Woman. Batman, sí, de hecho ya nos dieron, el Batman de Ben Affleck es un Batman un poco ya envejecido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, por ejemplo, uno de los únicos actores que tuvo un papel durante 20 años básicamente fue Hugh Jackman con Wolverine, y luego la última película que sacó fue Logan, donde ya veamos a un Logan envejecido, etcétera, etcétera. Con este caso de Superman, de Wonder Woman y Batman, hablando de personajes de DC Comics, pues sí, viene un reinicio bastante importante, y estamos hablando que son exactamente 10 años. Arrancó con Man of Steel en 2013 y termina en este 2023 con la película The Flash. No sin antes del 2013 hubo un intento de reiniciar también el personaje de Superman. Aquí lo estábamos viendo en pantalla, que es Brandon Root, que fue la película de Superman Regresa. Y también ahora tenemos la serie de Superman and Lois, que está siendo un éxito increíble, una serie totalmente madura que la podemos ver en HBO Max. Ahora es Tyler Hoechlin, el Superman actual de las series del universo de televisión. ¿Cómo se llama, perdón? Tyler Hoechlin. No, la serie. Superman and Lois. Ok. Bueno, la serie que conocemos de esta relación romántica, Sí, pero llevada a nivel de... ¿Es esta que estamos viendo en ese momento? No, ese es el de la película. Acaba de Brandon pasar Root. una a... Ok. No sé si saldrá por acá, pero bueno, esta serie ahorita está teniendo su tercera temporada con temas súper profundos. Esta es Ok. Superman and Lois. Temas súper profundos. Por ejemplo, estamos viendo cómo Lois Lane aparece con cáncer y cómo él es un superhéroe, pero no puede salvarla del cáncer. ¿Me entendés? Y él es también, además de esposo, cómo la tiene que apoyar también a sus hijos como padre, etcétera, etcétera. Vieras qué Por serie eso los más superhéroes profunda. no pueden tener familia. Por eso mataron a James Bond cuando se enamoró y tuvo una hija. De Ya hecho. no le quedaba futuro. Pero sí, Superman es todo un legado, no solamente para no solo para DC Comics, sino para todos los héroes en general. Él fue el primero de los superhéroes, y si tenemos películas de Marvel el día de hoy muy exitosas, de DC Comics o de cualquier otra cosa, si esta industria es hoy por hoy una industria millonaria, se le debe todo a Superman porque él fue el primero. Jota, aprovechamos esto que comentaste de que Superman no puede curar el cáncer. Bueno, primero para agradecerte, estuvo muy entretenido todo lo que nos enseñaste, y para presentarle a los televidentes justamente una información que tiene que ver con algo que no puede curar Superman ni en la serie de HBO Max, es el lupus. Esa es información importante.